Las mujeres marchan, proponen, expresan. ¿Y qué hay de nosotras? Las mujeres con discapacidad. El hilo conductor, nuestros derechos. La razón, tenemos nuestra propia voz y queremos ser escuchadas. Reflexiones, historias, propuestas, búsquedas, análisis, retos cuestionamientos y, ¿por qué no?, hasta quejas. CIMAC Radio. Hola, ¿qué tal? Te doy la más cordial bienvenida a ¿Y qué hay de nosotras? Un espacio para hablar de las mujeres con discapacidad desde nosotras, las mujeres con discapacidad. Soy Valeria Guzmán Díaz, productora y conductora de este espacio radiofónico, y te invito a que nos escuches a través de Violeta Radio en el 106.1 de FM en Ciudad de México o bien vía internet en www.violetaradio.org. También recuerda que puedes buscar este y los episodios anteriores en Spotify en Ni Callar ni Esperar. Este es el episodio número 13. Te cuento, estaba con el programa ya casi listo el miércoles por la noche, pero me llegó una información de que aquí en Guadalajara, Jalisco, había habido una complicación con un programa de apoyos para personas con discapacidad de moderada a severa llamado Jalisco Incluyente, que era importante transmitir. Entonces, tuve que revirar, tuve que cambiar el rumbo y decidir empezar de cero a hacer este episodio porque era importante hablar de ese tema. Digamos que la información la recabé entre el jueves 19 y el sábado 21 al mediodía. Poco a poco te iremos mostrando cómo se fue desarrollando esta historia. De una decisión muy desacertada del gobierno de Jalisco, de una reacción bastante asertiva y oportuna de las mujeres con discapacidad de una colectiva de aquí de Guadalajara que se llama Tapatías con Discapacidad, y también de las madres cuidadoras que se vieron afectadas por esta desafortunada decisión que por fortuna se revirtió después de que dichas personas levantaran la voz. La historia que te voy a contar sucedió entre el 17 y el 21 de septiembre, pero aún no termina. Queda pendiente una promesa y un compromiso del gobierno de Jalisco. Quiero aclarar, y esto es muy importante decirlo desde el inicio del episodio, que ni la colectiva Tapatías con Discapacidad tenía ninguna intención de golpe político o cuestión partidista, ni yo tampoco la tengo al hacer este programa. Mi única intención, al contarte lo ocurrido, es, por un lado, que veamos qué procedimiento se siguió para poder poner un límite y revertir una decisión no conveniente para un colectivo sistemática e históricamente discriminado como lo es el colectivo de personas con discapacidad. Y por otro, porque es importante que estas cosas se sepan y que reflexionemos sobre muchas cosas. Por ejemplo, ¿cómo deciden los gobiernos de los diferentes estados de la República y el gobierno federal los apoyos que se brindan a la población con discapacidad? Si es un acierto o si es un error. ¿Qué falta? ¿Qué tendríamos que hacer las personas con discapacidad? ¿Qué tendrían que hacer las personas relacionadas con nosotras? ¿Qué tendría que hacer la sociedad en general para que viviéramos de mejor manera? ¿Qué tiene que pasar y qué está pasando para que las personas levantemos la voz? Y claro, creo que algo que me interesaba mucho es justo que aprendiéramos de esta sucesión de cosas que nos fue dando luz sobre cómo sí se puede poner límites y cómo podemos cambiar un poco el destino que nos toca vivir, al menos un poco. Sabemos que entre más condiciones de pobreza hay menos posibilidades de verdad tomar decisiones. No digo más, mejor escuchemos a las voces expertas, a quienes vivieron esta situación y a quienes tomaron acción para revertirla. Comenzamos.
¿Y qué hay de nosotras? Mi nombre es Fátima Elizabeth Montoya Sánchez, tengo 27 años, soy activista, abogada de profesión, abogada laboralista. Mi discapacidad es una enfermedad rara llamada atrofia muscular espinal, que me genera pues tener una condición de discapacidad motora y soy usuaria de silla de impulso eléctrico. Te platico un poquito lo que está ocurriendo con el apoyo de Jalisco Incluyente. Digo, a lo largo de este año ha habido como variantes en las fechas de los pagos por los tiempos electorales, por la fin de administración. Sin embargo, pese a que se han tenido pues diversas conversaciones con parte de Contraloría, que es la autoridad que está regulando darle un poco más de transparencia y acceso a la información al proceso, en ningún momento se les informó a los beneficiarios de este programa, que son principalmente personas con discapacidades de moderadas a severas, pues jamás se les informó que hubiera existido un recorte o que hubiera la posibilidad, de algún ajuste. Y sin embargo, el día martes nos llega un correo electrónico informando que el apoyo mensual que se recibía, que rondaba la cantidad de 1,325 pesos, iba a pasar por este bimestre a la cantidad de 38.41 pesos, porque se agotó el presupuesto. ¿Qué pienso pues respecto al recorte del programa? Pues creo que es una aberración total, ¿no? Los presupuestos son anuales. Definitivamente creo que el gobierno está dejando ahí una deuda importante al no aumentar el número de beneficiarios ni la cantidad que se recibe, porque tampoco es una cantidad que haya incrementado en los ya bastantes años que tiene este programa, sino recortar el presupuesto, ¿no? Y no solo recortarlo, sino que mágicamente algo que se tenía prospectado para un año, en los últimos 2 meses, se acabe, ¿no? Mágicamente afectando a el grupo quizá más vulnerable de la sociedad, quienes tienen dificultades de movilidad, que no se pueden manifestar. Pues no sé qué pasó por su mente al emitir este decreto, pero la verdad es que me parece una completa y total aberración y una falta de respeto, incluso una cantidad tan ridícula como autorizar 38.41 pesos. Creo que es completamente inadmisible. Me parece que este tipo de apoyos son necesarios, ya que pues quizá, si bien es cierto, no es ni siquiera un salario mínimo, o sea, no garantizan lo mínimo que se necesita para una vida digna, que si de por sí el mínimo es cuestionable, pues esto es una cantidad mucho menor. Sin embargo, debemos de considerar que la mayoría de personas con discapacidad se encuentra en una situación de pobreza. Entonces, pues quizá no le va a solucionar la vida estos 1,325 pesos mensuales. Sin embargo, le puede dar acceso quizá a una terapia, a una consulta médica, a pañales, a sondas, a un medicamento, que son gastos que quizá el resto de la población no tiene, pero que las personas con discapacidad definitivamente llevamos día con día, ¿no? Artículo 28. Nivel de vida adecuado y protección social. 1. Los Estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, lo cual incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados y a la mejora continua de sus condiciones de vida, y adoptarán las medidas pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio de este derecho sin discriminación por motivos de discapacidad. 2. Los Estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la protección social y a gozar de ese derecho sin discriminación por motivos de discapacidad, y adoptarán las medidas pertinentes para proteger y promover el ejercicio de ese derecho, entre ellas: a. Asegurar el acceso en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad a servicios de agua potable y su acceso a servicios, dispositivos y asistencia de otra índole adecuados a precios asequibles para atender las necesidades relacionadas con su discapacidad. B. Asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en particular las mujeres y niñas y las personas mayores con discapacidad, a programas de protección social y estrategias de reducción de la pobreza. C.
asegurar el acceso de las personas con discapacidad y de sus familias que vivan en situaciones de pobreza a asistencia del Estado para sufragar gastos relacionados con su discapacidad, incluidos capacitación, asesoramiento, asistencia financiera y servicios de cuidados temporales adecuados. D. Asegurar el acceso de las personas con discapacidad a programas de vivienda pública. E. Asegurar el acceso en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad a programas y beneficios de jubilación. Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. La colectiva Tapatías con Discapacidad convocó a una protesta pacífica sin marcha para el día 21 a las 7:30 de la tarde. Resulta que, debido a ello, empezaron a recibir un montón de comunicaciones desde diferentes sitios y también un gran apoyo por parte de la prensa. Pero, mejor que nos cuente nuestra activista invitada cómo fue que sucedió esta convocatoria y de quién recibieron apoyo. Pues en realidad, fíjate que comenzó como un descontento de la sociedad civil, de diferentes cuidadores y cuidadoras de hijos o hijas con algún tipo de discapacidad, también obviamente de las personas con discapacidad. Las acciones que se han tomado, bueno, por parte de Tapatías con Discapacidad, que es una colectiva de la que formo parte, pues al ver este desconocimiento de los pasos a seguir, decidimos convocar a la sociedad civil, a aliados, personas con discapacidad, cuidadoras, cuidadores, que quisieran sumarse a una manifestación que tendrá, no sé si lo van a escuchar en presente, en pasado, en futuro, pero cuando lo escuchen será el 21 de septiembre, sábado 21 de septiembre a las 19 horas, a un costado de Catedral, aquí en la ciudad de Guadalajara. Pues esperamos que vayan muchas personas, que se dé el encuentro con autoridades, con prensa, con medios. La verdad es que hemos tenido un gran respaldo de diferentes medios de difusión, radio, televisión, redes sociales. Se ha tenido por ahí incidencia con ciertos diputados, porque al final del día, pues el tema presupuestal es algo que se autoriza desde el Congreso y quizá ellos también tengan una incidencia más representativa en cuanto a poder solicitar pues cuentas, ¿no? La obligación del Estado de rendir cuentas. También se ha ya solicitado vía transparencia cierta información que nos permita conocer los criterios que dieron las autoridades para poder emitir esta resolución, y en caso de que hubiera alguna violación a derechos humanos, pues sí se tiene contemplado tomar las acciones legales correspondientes. Efectivamente, entre jueves y viernes me tocó escuchar y leer información y notas relacionadas con esta situación tan desagradable y tan preocupante para muchas familias jaliscienses. Entre ellas, pude leer en el medio Yo También una nota que hablaba justo de la manifestación pacífica, y también en diferentes noticiarios de la radio local de Guadalajara, hablando justo de que era un desacierto dejar a estas familias, a estas mujeres y a estas madres cuidadoras sin ese apoyo que no podía ser prescindible y que al contrario les favorecía, aunque sea un poquito, para paliar un poco los embates que genera esta gran desigualdad que vivimos quienes tenemos discapacidad y también las familias que están alrededor de ello. ¿Y qué hay de nosotras? @CEexpertas. Facebook. Círculo de Expertas. Correo electrónico. Espacio de nosotras@gmail.com. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. ¿Y qué hay de nosotras? @CEexpertas. Facebook. Círculo de Expertas. Correo electrónico. Espacio de nosotras@gmail.com. Pero ¿con qué apoyos cuenta una mujer con discapacidad
o una persona con discapacidad en Jalisco? Los apoyos con los que cuentan las personas con discapacidad en Jalisco son realmente muy escasos. Por parte del Estado me parece que es Creo que a nivel municipal existen algunos diversos, principalmente para cuidadoras. A nivel federal, pues está de bienestar. Sin embargo, ha sido muy controvertido el aspecto de que refieren que si tienes un apoyo estatal no puedes tener un apoyo federal o viceversa. Entonces, pues en realidad son limitados. Creo que las alternativas laborales reales que hay para nosotras, pues sí queda a deber, ¿no? Por ahí hay programas también en el estado de Jalisco. Me parece que la bolsa de trabajo estatal se llama Jalisco Trabaja, ha empleado realmente a un número muy, muy limitado de personas con discapacidad. Obviamente hacen falta programas de capacitación para el sector empresarial, hay mucho desconocimiento, hay mucha falta de oportunidades, lo cual limita pues esta capacidad económica, ¿no? Nos lleva a una situación de violencia económica que viven las personas con discapacidad. Y bueno, si a eso le sumamos la intersección de género, pues se vuelve un caldito de cultivo de violaciones a los derechos de las mujeres con discapacidad muy compleja, ¿no? Las cosas prioritarias por resolver en México para mejorar nuestra calidad de vida, pues son, ahora sí que la lista es interminable, y suena abrumador decirlo, y creo que habría que irnos pasito por pasito y más que nada como personas de la comunidad con discapacidad tratar de sumar, ¿no? Creo que en lo particular no se trata, porque ha sido una crítica que justo recibí el día de hoy por parte de algunas autoridades, pensando que intentamos tomar presupuesto a otras áreas designado, y no se trata de eso particularmente, no. O sea, creo que no se trata de que porque le den a un grupo le dejen de dar a otro, sino pues tratar de garantizar este acceso básico a la vida digna, ¿no? A una calidad de vida ideal, o al menos digna, ¿no? O sea, al menos válida para el desarrollo de una persona. Y justo quizás si el Estado se pusiera a ver que al dotar de educación, que al dotar de productividad laboral a una persona con discapacidad, su entorno cambia. Claro, la discapacidad la vivimos nosotras en carne propia, pero también incluso viene contemplada en la propia Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que esta discriminación se puede dar por discapacidad o por motivos de discapacidad, que son en este caso los cuidadores, cuidadoras, hermanos, familia que vive en nuestro entorno y que también se ven afectados de estas vulneraciones sistemáticas de derechos humanos. Entonces, creo que cuando el Estado pueda ver que le cambia la vida a una persona con discapacidad y le cambia la vida a un entorno entero, quizás entonces estaríamos viendo que en realidad existe un cambio, ¿no? Y que en realidad existe un interés y que en realidad existe una perspectiva interseccional, transversal para combatir este problema de desigualdad. Por discriminación por motivos de discapacidad se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas la denegación de ajustes razonables. Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entre las personas a las que tuve la oportunidad de escuchar para conocer un poco más de este caso, tenemos algunas madres cuidadoras que me explicaban por qué la desazón al recibir este recorte de presupuesto en el programa Jalisco Incluyente. Testimonios de madres cuidadoras. Mi nombre es Ana María, soy cuidadora de mi hijo de tiempo completo y también soy ama de casa. Mi hijo tiene síndrome de Asperger y requiere de cuidador las 24 horas del día. No tengo más personas viviendo conmigo, únicamente somos él y yo. Y pues a mí me toca pues cuidarlo gran parte del día, excepto cuando duerme. Él toma
clonazepam, risperidona, fluoxetina. Él necesita tener terapias de natación, terapias ocupacionales. Sinceramente no sé cuánto gasto, no llevo un control sobre esto, pero sí necesito mucho la ayuda porque nosotros nos quedamos sin seguro social, ya que hace 2 años murió su papá y nos quitaron el seguro donde él trabajaba. Mi nombre es Gloria Reyes Reyes, soy ama de casa. La discapacidad es distrofia muscular tipo Duchenne severa. Los apoyos que ocupo para mi hijo pues son bastantes. Empezamos con silla de ruedas, aparatos de respiración para él, ocupamos pañales, medicamentos, citas a cardiólogos. Esas situaciones de los hijos se nos complican, las enfermedades día a día se van complicando y ocupamos cosas nuevas que no tenemos realmente ni qué va a pasar. El tiempo que invierto en mi hijo, pues 24 horas del día. Soy, gracias a mis padres, una mujer organizada, aunque últimamente no he podido hacer cosas que hacía antes, como mejorar mi casa, hacer lo que le falta, que era pintura, y actualizar condiciones. Gracias a Dios nos hemos mantenido últimamente estables en eso, pero sí las cosas se van deteriorando. Espero que nos regresen ese dinerito que nos hace fuertes y nos ayuda. De pronto las ciudadanas de a pie como nosotras entendemos poco de estos temas, de cómo se genera el presupuesto, de qué se tiene que hacer, de por qué resultaba tan increíble que de pronto, de buenas a primeras, con un presupuesto asignado, a finales de año estuvieran cambiando las cuestiones y diciendo que había un recorte de última hora. ¿Cómo es posible eso? ¿Por qué eligieron a esta población para hacer ese recorte y no a otro programa? Preguntas que se quedan sin contestar, pero que evidentemente los efectos tuvieron un freno. Para entender un poco más al respecto, le preguntamos a una activista con discapacidad física que nos explicara cómo es ese tema del presupuesto. Kermia Chavarín, asesora legislativa y defensora de los derechos humanos e inclusión de las personas con discapacidad. Hola Valeria, mucho gusto saludarte, agradeciendo el espacio para platicarte y comentarte que, todos los programas sociales que se tengan pensados implementar en el Estado deben considerar en esencia un diagnóstico, la situación económica, así como los índices de pobreza, entre otros. Establecer las líneas de acción y celebrar los acuerdos o convenios que sean necesarios con las proyecciones para todo el año. Si se aumentan los beneficiarios o no, ya depende de lo que se autorice y que sean necesarios para los municipios y su estado. El gobierno del estado debe convenir esas acciones y destinar los recursos para que la ejecución de programas de desarrollo social acaten estas necesidades en concordancia con la Política Nacional de Desarrollo Social que enmarque en nuestro país. El titular del Ejecutivo, o sea, el gobernador, junto con el equipo de algunas secretarías, sobre todo de la de Hacienda y Presupuesto Público, realizan todo este ejercicio a través de la Comisión de Planeación para el Desarrollo del Estado de Jalisco. Esto de acuerdo con las disposiciones que enmarcan en la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus municipios. Después, el gobierno del Estado envía al Poder Legislativo que se analice, discuta o en su caso se apruebe este presupuesto de egresos.
o sea, el dinero que sale a la población mediante diferentes programas, algunos subsidiados por el Poder Federal, algunos van en conjunto y otros, como el de Jalisco Incluyente, pues que son con el presupuesto del propio estado. Todos estos montos tienen que ser aprobados más tardar el 31 de diciembre para que se ejecuten o gasten el año siguiente. Es decir, pues si estamos en 2024, el presupuesto que se vaya a aprobar en el Congreso, pues se estará ejecutando en el 2025. Y así en cada año según el ejercicio fiscal en el que nos encontremos. El gobierno del estado en un plazo de 30 días a partir de que se apruebe este presupuesto de egresos deberá elaborar y publicarlo en el diario oficial del estado de Jalisco, en su página electrónica, así como las reglas de operación de cada programa y la distribución de la misma, ¿no? Que se difunda cómo va a operar el programa con los recursos que se hayan destinado. Existe también otra vía que también pueden hacer los y las diputados del Congreso y es mediante la presentación de iniciativas de ley con propuestas de decreto para que dentro de este presupuesto de egresos que se vaya a hacer en el propio ejercicio fiscal se contemplen recursos para programas. Ejemplo de ello, bueno, este año el de menstruación segura, que consiste en otorgar a niñas y adolescentes productos de gestión menstrual gratuita en las instituciones educativas. Esta es una ley que se presentó por parte del Congreso y se presupuestó para que se ejecutara dentro de un programa social dentro de las escuelas, por mencionarte un ejemplo. Según la Ley de Desarrollo Social para el estado de Jalisco, pues marca que el presupuesto estatal y municipal que se destine al gasto social, pues no puede ser inferior al año fiscal anterior. Es decir, si ya se determinó un monto, no puede bajar para el siguiente año. Claro que va a depender del monto autorizado otra vez por el Congreso un año antes y que cuanto menos también, pues si no se aumenta, pues se mantenga el mismo presupuesto. Esto en congruencia con la disponibilidad de los recursos. También cuántos recursos y que el Producto Interno Bruto pues también no varíe mucho en caso de que pues ya lo autoriza el Congreso del Estado. Sin embargo, en el caso de Jalisco Incluyente, en alguna participación que tuve justo hace un tiempo mencioné que el programa había disminuido sus recursos este año 2024 en comparativa con el año pasado 2023, donde de 25.840.000 aproximadamente quedó para este 2024 en 21.974.400 pesos. Hubo una considerable disminución, ¿no? A pesar de lo que pues dice nuestra ley. Este hecho es súper importante porque en lugar de avanzar, pues hay un retroceso importante para las personas con discapacidad y sus familias que requieren este programa social, porque además el programa por la inclusión de personas con discapacidad que entregaba recursos a organizaciones civiles que trabajan la agenda de los derechos humanos de las personas en situación de discapacidad, ni siquiera se presupuestó este año. Así, sin más, se quedó sin recurso. Este hecho, pues me parece inadmisible, porque si bien el gobernador del estado puede sustraer recursos de programas ya presupuestados en casos muy concretos para destinarlos a otra cosa, pues la interrogante y lo relevante es por qué de la bolsa de programas destinados a personas en situación de discapacidad. Lo que yo propondría pues a todas las personas beneficiarias es exigir primero el acta de sesión del día que se tomó esta decisión,
por parte del Comité Técnico de Programas Sociales. ¿Qué llevó a cabo a este comité? A deliberar que el recurso se reduzca a 38 pesos. ¿Por qué se dio ese resolutivo? Y pues, ¿dónde está el dinero? ¿A dónde se envió? Es importante que todas las personas y sus familiares que están dentro de este padrón de beneficiarios se informen y se organicen sin temor, porque pues están en su derecho. Es lo que podría comentarte al respecto. Creo que a lo largo de este episodio voy a repetir reiteradas veces el hecho de que esta protesta pacífica y esta acertada forma de poner un límite a una decisión incorrecta no tenía que ver con temas partidistas, tiene que ver con otras cuestiones, tiene que ver con que ya las mujeres con discapacidad, con que ya las personas con discapacidad estamos despertando, estamos aprendiendo a decir no en lugar de tener que decir basta. Y eso es una maravilla, honestamente. Sé que esto sucede en muchos sitios, pero en esta ocasión sucedió aquí en mi ciudad, en Guadalajara, Jalisco, y créanme que yo estoy orgullosa de verdad de las mujeres de mi tierra. Las mujeres de mi tierra. Sesha Abau. Las mujeres de mi tierra tienen tanto que decir, tienen la mirada firme y un mundo por construir. Llevan en su pelo largo un pañuelo y una flor, y en sus manos van cargando cajetas de zapoyol. Hay una risa de niña en la cara silvestre que juega a la montaña donde siembra la paz. Las mujeres de mi tierra llevan en su corazón las historias de una guerra que ganaron sin batallón. Y se saben los secretos de la luna con el sol, para luego compartirlos con los nietos que tienen hoy. Ay, han vivido de pie entre tormentas, luchando por su lugar en la tierra sin miedo y para triunfar. Las mujeres de mi tierra se entregan al amor por la vida y no niegan sus raíces ni su son. Gritan alto: yo soy libre como mariposa en flor, y con valentía enfrentan lo que conocen y lo que no. Risa de niña en la cara silvestre que juega a la montaña donde siembra la paz. Las mujeres de mi tierra se entregan al amor por la vida y no niegan sus raíces ni su son. Tan alto: yo soy libre como mariposa en flor, y con valentía enfrentan lo que conocen y lo que no. Las mujeres de mi tierra se entregan al amor por la vida y no niegan sus raíces ni su son.
flor y con valentía enfrentar lo que conocen y lo que no. ¿Y qué hay de nosotras? En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. ¿Y qué hay de nosotras? @CEexpertas. Facebook, Círculo de Expertas. correo electrónico, Espacio de nosotras @gmail.com. Continuamos contándote un poco de la historia de lo que sucedió con una decisión desafortunada del gobierno de Jalisco y terminó con una maravillosa puesta de límites por parte de la población afectada. Y ojo, reitero, esta no es una cuestión partidista. Y este programa no es parte de ningún golpe político. Es un simple afán de amplificar la voz de personas que quieren exponer su situación y decir cómo se pueden hacer las cosas para tener una mejor calidad de vida, cómo se pueden hacer las cosas para lograr poner límites de manera más efectiva, cómo levantar la voz sí que surte efecto, cómo hay poblaciones que tienen una brecha de desigualdad histórica y que poco a poco van tomando fuerzas y tomando el poder que les corresponde para decir cómo sí y cómo no desean ser ayudadas y cómo desean vivir y cómo merecemos vivir. Igualdad. Derecho a una distribución igual de oportunidades, recursos o cargas y a que toda persona pueda acceder a todos sus derechos y libertades sin discriminación alguna. Su intención es nivelar las condiciones en las que personas puedan contar con las mismas oportunidades. A veces es difícil tener un panorama general o ver la pintura completa. Seguro, cuando uno está dentro de la problemática, a lo mejor alcanzas a ver solo lo que se alcanza a vislumbrar desde tu ventana. Y es así, es válido, pero por eso es muy importante escucharnos, porque a lo mejor, si todos contáramos nuestra versión de la historia, tendríamos una idea mucho más completa de la problemática y también podríamos negociar con mayor claridad y amplitud las posibles soluciones. Los ciegos y el elefante, cuento tradicional de la India. Había un marajá que mandó reunir a todos los ciegos que había en Sabati y pidió que los pusieran ante un elefante y que contasen, al ir tocándolo, qué les parecía. Unos dijeron tras tocar la cabeza: «Un elefante se parece a un cacharro». Los que tocaron la oreja aseguraron: «Se parece a un cesto de aventar». Los que tocaron el colmillo: «Es como una oreja de arado». Los que palparon el cuerpo: «Es un granero». Y así, cada uno convencido de lo que palpaba, pasaba por alto que se trataba del mismo elefante. Cuando le pregunté a Fátima sobre cuál era la actitud general de las autoridades y también de las personas con discapacidad ante estos sucesos y la solución que se estaba planteando, esto fue lo que me contó. Creo que hasta este momento, pues te platico que me ha tocado ser como la vocera con diferentes dependencias, que en realidad están sorprendidas de que nos vayamos a manifestar, como que no la creen. Ya ojalá que en algún momento podamos platicar cómo fue la experiencia de esta manifestación pacífica. Evidentemente sabemos que contamos con un grupo muy diverso, con muchas necesidades, entonces pues evidentemente creemos en la no violencia y en el diálogo como una vía para reestructurar el tejido social, pero tampoco permitiremos que se sigan dando estas situaciones de violencia sistémica hacia pues la comunidad de personas con discapacidad y cuidadoras y cuidadores.
Creo que la actitud pues es sorpresa. Definitivamente, la población con discapacidad, aunque tengamos esa huella inicial de violencia tan sistemática, como bien lo decía Fátima, también podemos mirar nuestro poder, reconocernos fuertes, unirnos, compartir, ocupar nuestro espacio, aunque, aparentemente, el temor que se haya sembrado históricamente, esa opresión que hemos vivido como población con discapacidad, sistemática e históricamente, a veces nos juegue malas pasadas y nos haga temer y pensar que no podemos y nos haga bajar la voz. Pero podríamos repensarlo un poco, podríamos reconsiderar. Tal vez sí que seamos como el protagonista de este cuento, pero nada es para siempre, todo es perfectible, siempre podemos cambiar de opinión. El elefante encadenado. Jorge Bucay. En la infancia me encantaban los circos, y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. También a mí, como a otros, después me enteré, me llamaba la atención el elefante. Durante la función, la enorme bestia hacía despliegue de su tamaño, peso y fuerza descomunal. Pero después de su actuación, y hasta un rato antes de volver al escenario, el elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una de sus patas clavada a una pequeña estaca clavada en el suelo. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en la tierra. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que ese animal, capaz de arrancar un árbol de cuajo con su propia fuerza, podría con facilidad arrancar la estaca y huir. El misterio es evidente. ¿Qué lo mantiene entonces? ¿Por qué no huye? Cuando tenía 5 o 6 años, yo todavía en la sabiduría de los grandes, pregunté entonces a algún maestro, algún padre o a algún tío por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia. Si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo, me olvidé del misterio del elefante y la estaca y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho la misma pregunta. Hace algunos años descubrí que, por suerte para mí, alguien había sido lo bastante sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no se escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde muy pequeño. Cerré los ojos y me imaginé al pequeño recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró, sudó tratando de soltarse, y a pesar de todo su esfuerzo, no pudo. La estaca era ciertamente muy fuerte para él. Juraría que se durmió agotado y que al día siguiente volvió a probar, y también al otro y al que le seguía, hasta que un día, un terrible día para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Este elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no se escapa porque cree, pobre, que no puede. Él tiene registro y recuerdo de su impotencia, de aquella impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese registro. Jamás intentó poner a prueba su fuerza otra vez. ¿Y qué hay de nosotras? En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. ¿Y qué hay de nosotras? Recapitulando, en este episodio te estuve contando lo que pasó con esa decisión desafortunada
que afortunadamente se revirtió respecto al programa Jalisco Incluyente. Claro, las acciones que se prometieron están por venir, están por verse, así que estaremos pendientes para ver lo que sucede. Pero les cuento, porque ya estamos en la recta final del episodio. Sucede que el martes las personas beneficiarias de este programa de Jalisco Incluyente reciben un correo en donde se les informa lo que ya comentó Fátima al inicio del episodio, que iban a hacer un recorte que en lugar de darles 1,300 y tantos pesos, les darían 38 con algunos centavos. Una pena. Pero las personas beneficiarias no se quedaron quietas. Y entonces, el viernes, ya estaban las autoridades un poco impactadas y preocupadas porque ya se había hecho mucho ruido mediático y en redes. Y había la posibilidad de que hubiera una manifestación pacífica, una protesta sin marcha, el sábado 21. Que, nota a pie de página, sí que la hubo, aunque fue pequeña, pero con mucha presencia y fuerza. El sábado por la mañana, muchas horas antes, llegó un comunicado a las redes sociales del Sistema de Asistencia Social Jalisco. Y esto es lo que decía. Buenas noticias para las y los beneficiarios de Jalisco Incluyente. A pesar de atravesar un año atípico por el proceso de transición en la entrega-recepción, en la Secretaría del Sistema de Asistencia Social hicimos las gestiones correspondientes para garantizar la entrega del apoyo económico íntegro durante el último bimestre del año. Agradecemos su paciencia y comprensión, ya que el trámite administrativo podría durar algunos días. Hay quienes quieren politizar el tema. Recomendamos atender solo los comunicados oficiales. Estamos, como siempre, a sus órdenes. Sistema de Asistencia Social Jalisco, Gobierno del Estado. Ya les digo yo, la protesta pacífica sí se hizo. La necesidad de ser visibles está allí, latiendo en los corazones de muchas personas con discapacidad y de muchas personas relacionadas con ello que viven también esas constantes opresiones que tienen ya una antigüedad impresionante. Y estas fueron las consignas que prepararon para esa pequeña gran protesta. No más silencio, no más invisibilidad. Juntos lucharemos por nuestra dignidad. No más silencio, no más invisibilidad. Juntos lucharemos por nuestra dignidad. Personas con discapacidad presentes. Personas cuidadoras presentes. Rendición de cuentas ausente. Personas con discapacidad presentes. Personas cuidadoras presentes. Rendición de cuentas ausente. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Es el presupuesto, son nuestros derechos, que rindan cuentas claras de nuestro dinero. Es el presupuesto, son nuestros derechos, que rindan cuentas claras de nuestro dinero. Personas en su casa también están en lucha. Personas en su casa también están en lucha. Personas en sus casas exigen escucha. Personas en su casa también están en lucha. Personas en su casa también están en lucha. Personas en sus casas exigen escucha. Transparencia y acceso a la información no son un favor. Transparencia y acceso a la información no son un favor. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, porque no tenemos miedo. Otra de las chicas de la colectiva Tapatías con Discapacidad nos manifestó por escrito su opinión. Pienso que los programas sociales son una corrección que debe de hacer el gobierno ante las comunidades que han sido marginadas y discriminadas. Obvio, con más políticas públicas que tampoco se hacen para que estas correcciones sean realmente correcciones. Creo
que lo que pasó con el programa Jalisco Incluyente es que iban a privar a miles de personas que trabajan de cuidadoras sin retribución económica y a personas con discapacidades que necesitan a estas cuidadoras sin un recurso que, si bien no les salva la vida, sí les permite tener un respiro ante las opresiones que día a día viven. Sofía Torres, mujer con parálisis cerebral, integrante de la colectiva Tapatías con Discapacidad. Aquí termina el episodio, pero en realidad la historia todavía no termina. Seguramente la colectiva de Tapatías con Discapacidad estará planeando su siguiente paso. Por lo pronto está el compromiso de que se revierta esta desacertada decisión y las personas beneficiarias del programa Jalisco Incluyente sí reciban la cantidad estipulada. A raíz de estos sucesos, pues, ¿qué le diría a la sociedad? Necesitamos que nos vean, necesitamos estar unidos, no se trata de dividir los apoyos, no se trata de que porque den este quiten otro, para nada, no se trata de eso, sino que el Estado también voltee a vernos, que sepa que existimos, que no somos quizá tan invisibles como ellos piensan, que también tenemos voz, que necesitamos estar informados, que necesitamos exigir la rendición de cuentas, es un derecho, y sobre todo en formatos accesibles también, ¿no? Y bueno, pues al Estado que se aplique, ¿no? Que se aplique, que revise presupuestos, que brinde procesos de denuncia ante estas situaciones realmente accesibles para toda la comunidad con discapacidad, que piense en la diversidad, que consulte las necesidades, ¿no? Que realmente vea si es un programa que resulta suficiente y qué órganos de vigilancia tiene para que las personas puedan tener acceso a esta transparencia. Lo único que me queda es, a ti que nos escuchas, agradecerte el favor de tu atención. Para ti, madre cuidadora, para ti, mujer con discapacidad, que sabes hablar a tiempo y decir lo que no te gusta y lo que no debe suceder, va esta canción. Soy el agua, Eve Rosell. Si no existiera un oído que mi placer disfrutara, ni una piel que me extrañara cuando transito lo mío, si no tuviera una boca que pronunciara la clave que hace que zarpe la nave de la dicha que me toca, seguiría siendo mujer de las que tejen su historia, hilvanando infierno y gloria para inventar otra ley. Si no existiera una mano que me busque con ternura, y aunque la ruta sea dura, me acompañe desde el piano. Si no supiera de amores, de la risa y el terror, me moriría con mi honor. Hoy, señoras y señores, y seguiría siendo mujer de las que tejen su historia, hilvanando infierno y gloria para inventar otra ley.
Muchas gracias por la compañía y la escucha. Te esperamos dentro de 15 días a las 9 de la mañana, por si te estabas preguntando, ¿y qué hay de nosotras? Hasta la próxima.